Shalom, bienvenido a Hazak Ve'ematz, esfuérzate y sé valiente, donde enseñamos raíces hebreas, cómo incorporar la Torah en nuestras vidas y conocer más a nuestro Creador por medio de las Escrituras. Mi nombre es Iván Martínez, bienvenido. Shabbat Shalom, amados hermanos, sean todos bienvenidos a Hazak Ve'ematz, esfuérzate y sé valiente. Este es un espacio en el que estudiamos las Escrituras desde la perspectiva de las raíces hebreas y en esta ocasión continuamos con nuestro estudio semanal de la Torah. Quiero comenzar esta transmisión expresando mi gratitud, primero al Padre Eterno, quien nos ha brindado la oportunidad de que juntos en esta comunidad podamos crecer espiritualmente, podamos crecer en conocimiento, acercarnos más a Él a través de su palabra. Y también agradecido por todos ustedes, por toda esta maravillosa comunidad que comparten este tiempo de Shabbat para estudiar con nosotros. En esta ocasión vamos a comentar la porción de la Torah de esta semana que se llama Ki Tabo, cuando entres, considerando que es una expresión refiriéndose a cuando el pueblo de Israel entre a la tierra prometida, tome posesión de la tierra prometida. Y es relevante que una de las primeras instrucciones del Eterno tiene que ver con el acto de dar, que es justamente el tema en el que nos vamos a enfocar en esta ocasión. Espero en el Eterno que sea un tema de gran bendición, porque esta parte de la Torah es algo que muchas veces no enseñamos, pero es la parte de la justicia, la misericordia y el amor que existen en la Torah, ¿sí? Que es la instrucción del Eterno para nuestra vida como pueblo santo. Entonces, espero en el Eterno que podamos ir más allá de una simple lectura y podamos encontrar lecciones que se presentan en esta porción para que podamos crecer espiritualmente también en el carácter del Eterno, que es la justicia, la misericordia y el amor. Que este estudio sea renovador para nosotros, que se renueve nuestro entusiasmo por seguir aprendiendo de la voluntad de nuestro Padre Eterno. Gracias a todos por sus bendiciones, sus comentarios, su apoyo también a través de Sedaká. Que el Eterno les bendiga, que derrame todas sus bendiciones sobre sus hogares y esperamos en el Eterno que la sabiduría de la Torah transforme nuestras vidas. Vamos a orar, amados hermanos, para dar inicio con esta enseñanza. Acompáñame en oración. Dice: Padre bendito, te agradecemos, Creador del universo, soberano, Rey nuestro. Te agradecemos por esta semana que nos has permitido vivir, nos has guardado, nos has protegido y nos has permitido llegar hasta este tiempo maravilloso de Shabbat. Te agradecemos y nos encontramos delante de ti, amado Padre, en este momento especial, preparándonos para sumergirnos en las profundidades de la Torah, este regalo maravilloso que nos has otorgado para compartirnos tu sabiduría y para que sepamos cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. Con humildad, amado Padre, te pedimos que abras nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón para que podamos entender y apreciar cada palabra y cada enseñanza contenida en esta porción de la Torah. Que el estudio de la Torah nos acerque más a ti, que nos fortalezca nuestra emuná, nuestra fe, que nos ayude a comprender tu divina voluntad para nuestra vida. Que la sabiduría que podamos obtener de este comentario, de este humilde comentario de esta tarde, amado Padre, se refleje en nuestras acciones, que podamos ser un testimonio vivo de tus enseñanzas, de tu instrucción, de tu Torah. Gracias, amado Padre, bendice a todos mis hermanos que se conectan en este tiempo con nosotros y a todos aquellos que verán este estudio en un futuro. Gracias te damos por la bendición de tu Torah. Te agradecemos, te amamos, te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén. Amén, amados hermanos. Bueno, pues vamos entonces a comenzar, iniciando como siempre con el esquema de la porción de estudio de esta semana. Estamos ya en la porción número 50. Recordemos que son un total de 54 porciones. Esto quiere decir que nos falta estudiar 4 porciones más para terminar el ciclo de estudio de la Torah, basándonos en la estructura de los parashot, de las parashot o porciones de la Torah a lo largo de un año. Cada año debemos renovar el estudio de la Torah porque
si bien hemos estado leyendo durante las semanas la Torá y hemos estado comentando temas importantes, cuando llega Shabbat, siempre la Torá se vuelve un proceso constante de estudio que nunca termina. Es decir, no se trata de solo calificar la Torá como 613 mandamientos y se acabó. Con estudiar los 613 mandamientos es suficiente. No lo vemos así en Hazak Be'ematz. 613 mandamientos fue un listado de mandamientos hecho ya hace mucho tiempo por Maimónides. El día de hoy tenemos una revelación diferente y mayor. Es decir, que sabemos que la Torá nos sigue enseñando continuamente más acerca de la voluntad del Padre. Muchas veces no lo hace a través de un mandamiento, otras veces lo hace a través de un relato, en otras ocasiones lo hace a través de una palabra o el entendimiento de una palabra en hebreo. En otras ocasiones lo hace a través de entender lo que experimentó alguno de los patriarcas, Moisés, el mismo pueblo de Israel, y hacer una confrontación con nuestra vida. El Eterno es tan maravilloso, su sabiduría es tan infinita que nos ha otorgado su sabiduría codificada en la Torá. ¿Cuándo vamos a dejar de aprender acerca de la Torá? Jamás. Es un aprendizaje continuo. Así que, si bien vamos a ir terminando con el estudio de la Torá de este año, bueno, la idea es renovar ese estudio de la Torá desde nuevas perspectivas, desde una madurez totalmente diferente. Y bueno, tenemos también algo que seguramente será de gran bendición y es vamos a estudiar la Torá, pero ahora vamos a darle ese giro transformador para nuestras vidas cuando comencemos con el estudio de la Torá para el siguiente año, que esto es terminando la fiesta de Sukkot. Estaríamos iniciando o reiterando el estudio de la Torá, y esa serie que vamos a emprender se va a titular o va a tener esta idea de ser transformados por la Torá o vivir conforme a la Torá. Entonces, el estudio de la Torá nunca termina, pero sí estamos ya terminando el ciclo de este año. Y como comentábamos, ya nos encontramos aquí en la parashá número 50. Esta parashá se llama Ki Tavo. Así es como se pronuncia en la fonética. En hebreo se escribe de esta manera: Ki Tavo. Ki Tavo. Tenemos tenemos la Kof, en este caso la Kof, Yud, formando la palabra Ki. Aquí dice Ki. Y con la Taf, la Vet, la Vav y Aleph tenemos la palabra Tavo. ¿Qué significa? Ki Tavo significa cuando entres. Una referencia a la entrada hacia la tierra prometida. La porción de la Torá comprende desde Deuteronomio 26.1 a Deuteronomio 29.8. Esa es la porción de la Torá que debimos haber estudiado durante la semana, y los temas principales de esta porción son los siguientes. El primer capítulo de esta porción habla sobre las ofrendas y las primicias. Ese es el primer mandamiento que se otorga, más bien es el primer mandamiento que el Eterno establece cuando entren. Es decir, cuando entren, se refiere a cuando entren los israelitas a la tierra prometida, lo primero que deben hacer y contemplar es esto. Más bien son las primicias, y puse ofrendas, pero no son ofrendas. Corregimos. De hecho, lo voy a corregir porque lo correcto sería un mandamiento sobre primicias y diezmos, pero un diezmo especial, que es el diezmo para el necesitado. Voy a poner pobre. Sí, el estudio del día de hoy se va a enfocar en este primer capítulo: primicias y diezmos para los pobres. El segundo tema importante es una renovación del pacto, que lo vamos a mencionar también en esta lección, una renovación del pacto, pero ahora llevado a cabo en Moab. En el próximo estudio, en la próxima semana, vamos a hablar de en qué consiste el pacto que hizo el Eterno con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, pero también el pacto que el Eterno estableció con el pueblo hebreo en Moab, que es justamente la referencia de la que habla en este segundo tema de la porción.
Un tercer tema son las bendiciones por la obediencia. Es un maravilloso texto de todas las bendiciones que el Eterno tiene preparado para el pueblo de Israel si responde y es obediente a sus mandamientos. Vamos a hablar de algo de esto también en esta porción. También hay un capítulo muy extenso que habla sobre las maldiciones por la desobediencia. Cuando una persona no obedece la voz del Eterno, sus mandamientos, eso trae consecuencias negativas en lo individual y en lo colectivo, ¿sí? Como familia, como sociedad, como país, como pueblo. Incluso como planeta, como el mundo entero, ¿sí? Cuando hay desobediencia o cuando las personas se alejan de la voluntad de Adonai. Y hay un capítulo también, un tema que es el Eterno confirmando el pacto con Israel y su descendencia, que es de lo que hablábamos, pero que vamos a retomar en la próxima sesión. Bueno, el tema entonces es sobre cuando entres. Ese es el tema principal, cuando el pueblo de Israel entre y tome posesión de su herencia de la tierra prometida. Bueno, entonces lo que debe hacer a continuación es tomar primicia y apartar el diezmo para los pobres, para los necesitados. Y de eso vamos a hablar en esta ocasión. Esta porción nos brinda, amados hermanos, sabiduría sobre lo que el Eterno espera de su pueblo, enfatizando, por supuesto, la importancia de obedecer la Torá. Nos habla de que, por supuesto, hay consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos en relación a obediencia. También nos habla de cómo debemos relacionarnos con las bendiciones materiales que el Eterno nos brinda. Debemos trabajar con los recursos que tenemos de manera que agrademos al Eterno conforme a la Torá y honremos al Eterno con nuestros bienes, con nuestros recursos. Como creyentes, todo lo que tenemos, todo lo que hemos obtenido a nivel material lo vemos como una bendición de parte del Eterno. Y esto se confirma con esta lección de la Torá. Vamos a leer lo que la Torá dice y luego vamos a ir añadiendo los principios espirituales que hay en este importante e interesante tema. Vamos a comenzar con la lectura de la Torá. Acompáñame, por favor, a Deuteronomio 26:1. Vamos a Deuteronomio capítulo 26. Capítulo 26, versículo 1. Dice: Cuando hayas entrado, ahí tenemos el nombre de la porción de la Torá traducido al español. En hebreo, viene aquí y lo que estoy señalando dice ki tavo. Ki tavo, cuando entres, ¿de acuerdo? Entonces nos dice cuando entres en la tierra que Adonai tu Elohim te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Adonai tu Elohim te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Adonai tu Elohim escogiere para hacer habitar allí su nombre. Estos lugares a los que se refiere donde va a hacer habitar allí su nombre se refiere a las diferentes ciudades levíticas que son distribuidas entre las diferentes tribus, evidentemente incluyendo el templo en territorio de la tribu de Benjamín, que cercano también el territorio de Judea o de donde va a estar habitando Judá. Pero no es exclusivamente el templo, es una primicia que se va a recolectar. Lo mismo va a suceder más adelante con lo que son el diezmo para los necesitados. Ahora, la tierra que se menciona en este texto es la tierra prometida, que es Canaán. La tierra que Adonai prometió a los descendientes de Abraham. Entrar en esta tierra no era simplemente un acto migratorio, ¿sí? No nada más iban a ocupar un pedazo de tierra. Era el cumplimiento de una promesa divina que Adonai hizo con el patriarca Abraham, por lo que tomar posesión de esta tierra es la muestra de la fidelidad del Eterno para con el pueblo de Israel. Es la confirmación de que Adonai siempre cumple sus promesas. Cada tribu y cada familia recibirían una porción de la tierra. En el pensamiento hebreo, recibir una herencia de tierra, no solo era visto como recibir
un pedazo de un terreno o un pedazo de tierra, ¿sí? Y con ella hacer lo que uno quiera. No se trataba de eso, sino que va más allá, que incluye 3 aspectos fundamentales. Recibir herencia de tierra incluía estos 3 aspectos, por supuesto, hablando del pensamiento hebreo, ¿sí? El pensamiento de la Torá. Vamos a poner aquí pensamiento o mentalidad hebrea. La herencia de la tierra incluye estos 3 aspectos. No se recibía un pedazo de tierra, se recibía una responsabilidad. También se recibía una contribución, más bien un vehículo de contribución, ¿sí? Un vehículo de apoyo. Y además, cuando se cumplía la responsabilidad y se cumplía la contribución, utilizar ese recurso o esa tierra para contribuir a otros, se convertía en bendición. Entonces dejaba de ser un pedazo de tierra y se convertía en bendición solo cuando se veía esa herencia como responsabilidad, contribución, se convertía en bendición. Recordemos estos 3 elementos en toda la lección. La herencia de tierra es una bendición material otorgada por el Eterno que implica responsabilidad, contribución y bendición para otros. Cada persona era responsable de cuidar y trabajar su tierra asignada por un propósito, ¿sí? Veamos. Vamos a ver este primer punto. Responsabilidad. Vamos a analizar esta perspectiva de la herencia de bendición material como una responsabilidad. En el pensamiento hebreo, cuando se recibe una herencia, no era vista como algo que se posee o algo que se tiene, ¿sí? Como una posesión. Más bien era visto como una responsabilidad sobre algo que le pertenece al Eterno. Vamos a complementar esto con un texto de la Torá. Acompáñame por favor a Levítico 25:23. El Eterno está diciendo: cuando entres y tomes posesión de la tierra. Pero entonces, ¿de quién es la tierra? ¿De los israelitas o del Eterno? Levítico 25:23. Acompáñame a Levítico 25:23. Nos dice, la tierra, bueno, comparto para que lo leamos juntos. Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía. Porque la tierra mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Este texto recalca que los israelitas no eran los verdaderos propietarios de la tierra, sino que eran inquilinos temporales o administradores de lo que realmente le pertenece a Adonai. La tierra prometida puede ser la sombra y figura de todas las bendiciones materiales que el Eterno nos provee a nosotros. ¿Quién es el verdadero dueño? El Eterno. Nosotros somos administradores de lo que realmente le pertenece a Adonai. Por supuesto, la tierra prometida también apunta al mundo venidero, a esta esperanza que tenemos de que el Mesías, el Eterno, a través del Mesías, establezca su reino en la tierra. Bueno, desde ahora como creyentes estamos experimentando la constitución y las leyes del reino, desde que entendemos esto a través de como principios espirituales para nuestra vida. Bueno, entonces, dice Levítico 25:23, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, y ustedes son forasteros y extranjeros para conmigo. Entonces no existe esto de que la tierra es mía. Lo voy a explicar de la siguiente manera, que es algo muy interesante. En la mentalidad hebrea no existe el verbo tener o el verbo poseer. No hay forma de decir la tierra me pertenece o tengo esta tierra o esta tierra es mía. No hay manera de decir esto. Esta posesión solo le corresponde al Eterno. En el hebreo bíblico no hay una construcción lingüística que nos permita literalmente decir esta tierra es mía o la tierra es mía. En hebreo se diría Yesh li Adama. Yesh li Adama. Hay tierra para mí. Se traduce como hay tierra para mí. En hebreo bíblico no se puede decir tengo una casa o esta casa es mía. Se dice Yesh li Vait. Yesh li Vait. Hay casa para mí.
En hebreo no se dice tengo trabajo. Se dice yesh li avodah. Hay trabajo para mí. No se dice tengo dinero. Se dice yesh li kesef. Hay dinero para mí. Entonces, si te das cuenta de la diferencia, aquí hay una sutil diferencia. Y esta sutil diferencia ofrece una visión en la manera en la que los hebreos se relacionaban con las cosas que poseían. Es como si el mismo lenguaje hebreo fuera un recordatorio de que todo lo que tenemos, en última instancia, es temporal, es prestado y no nos pertenece. El verdadero dueño es Adonai. Por eso, recibir una herencia era más visto como una responsabilidad, el Eterno asignando una responsabilidad a los israelitas sobre algo que le pertenece al Eterno. Entonces ellos veían el recibir esta herencia como ser guardianes, cuidadores en lugar de dueños, ser mayordomos o siervos en lugar de ser los amos de la tierra. ¿Me explico? Ser administradores de los bienes de Adonai. Por eso la Torá tiene leyes para tratar la tierra conforme a la voluntad del Eterno, para tratar la tierra que están recibiendo los israelitas, la tierra prometida. Hay leyes que el Eterno establece conforme a su voluntad. Por ejemplo, el Shemitah. El Shemitah es el descanso de la tierra cada 7 años, ¿sí? Vamos a leerlo en la Torá, Éxodo 23:10. Vamos a Éxodo 23:10. Nos dice lo siguiente: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año lo dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Es importante resaltar que el 7º año se deja descansar la tierra, y lo que la tierra produzca dice que es para que coman los pobres del pueblo. Entonces, nótese aquí que reciben herencia no para hacer lo que quieran, sino para hacer lo que Adonai ordena en relación con esa tierra. También está la prohibición que vimos en la parashá pasada, Deuteronomio 22:9, que habla sobre la prohibición de mezclar semillas en un mismo campo de cultivo. Deuteronomio 22:9 dice: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. ¿Sí? Nótese que son leyes que no solamente aseguran que la tierra será productiva, sino que es un recordatorio, un reconocimiento de que el Creador tiene los derechos sobre esta tierra y la verdadera posesión es de Adonai. Adonai es el dueño de esta tierra y los israelitas son guardianes, son los mayordomos de los bienes de Adonai. ¿Cuál es el principio espiritual detrás de esto que estamos comentando? El principio espiritual es que en la mentalidad hebrea tiene esta profunda comprensión del mundo material en relación a que la tierra, como todos sus bienes, ha sido creado por el Eterno y por eso todo es de Adonai. Toda la creación es del Eterno. Por eso también están presentes textos como Salmos 24:1. Leamos por favor Salmos 24:1. Nos dice: de Adonai es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Adonai es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo fue creado por el Eterno, por lo que cada recurso que obtenemos, que recibimos, ya sea una posesión material, un talento, un trabajo, un dinero, proviene directamente del Creador. Y aunque estos recursos son otorgados, en realidad no nos pertenecen. Somos meros administradores. La mentalidad hebrea siempre ve la vida y todo lo que contiene como un reflejo de mayordomía, de administrador o de administración. En lugar de verlo como propietario. ¿Sí me explico? En lugar de verse como propietarios, en realidad
el israelita debe ver, ¿sí?, los bienes como una responsabilidad asignada. Y en ese sentido somos siervos, somos administradores de lo que tenemos. Leamos Primera de Crónicas 29. Acompáñame, por favor, a Primera de Crónicas 29:11. Primera de Crónicas 29:11. Y dice lo siguiente: Tuya es, oh Adonai, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Adonai, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a otros. El hecho de que el Eterno otorgue poder, riqueza, fuerza, que haga grande a alguien es algo que proviene de Adonai. Dice que las riquezas y la gloria proceden de Adonai. Todo viene de Adonai. Leamos también el texto en Ageo 2:8. Ageo 2:8, que nos dice: Mía es la plata, mío es el oro, dice Adonai de los ejércitos. En el mundo actual hay una cultura de obsesión por lo material, por acumular, por obtener cada vez más bienes. Hay personas que pasan su vida acumulando riqueza y bienes, solo acumulando, creyendo que la seguridad y la comodidad radica en los bienes que se tienen, pensando que esos bienes serán para siempre. En realidad, lo que tenemos, amados hermanos, es temporal. Nuestros bienes más preciados, nuestras posesiones más valiosas, son solo temporales. Serán cosas que no tendrán ningún tipo de valor en el mundo venidero. Los bienes y talentos son realmente valiosos en este mundo solo cuando comprendemos que son una responsabilidad asignada por el Eterno y son para contribuir al bienestar de otros. Por ejemplo, pensemos en un ingeniero de una compañía. Cada vez que enciende su computadora y comienza a trabajar en sus proyectos, recuerda que su habilidad y capacidad para entender y usar conceptos complejos provienen del Eterno. No es solamente un conjunto de habilidades que adquirió en la universidad, sino una combinación de dones, oportunidades que se le presentaron y la dirección del Eterno para bendecirlo a través de esos conocimientos y poder de esa manera bendecir a otros. Otro ejemplo, un empresario que ha tenido éxito con un negocio, en lugar de atribuir todo el éxito a sus propias decisiones y estrategias, reconoce que cada cliente, cada oportunidad de negocio, cada momento de crecimiento que ha tenido su negocio son bendiciones del Creador. Es una responsabilidad asignada para dar trabajo, para bendecir a otros, para darse de acá, para ayudar a los más necesitados. Un cirujano que luego de que realiza una cirugía exitosa, en lugar de jactarse de sus habilidades, da gracias silenciosamente al Creador por guiar sus manos, por proporcionarle el conocimiento, la ciencia necesaria para esa operación, la habilidad para sanar. ¿Sí? Y cuando una persona adopta este pensamiento, empieza a operar bajo un corazón de siervo. Su vida cambia radicalmente. Las cosas que realiza, sea el ingeniero, el empresario o el médico, adquieren significado y propósito. Empiezan a realizar su trabajo como una manera de honrar al Eterno y de bendecir a otros. Porque en lugar de ser impulsado por el ego, el orgullo o la avaricia, es impulsado por virtudes más altas. Ese impulso viene de un poder más alto, que es la gratitud, la humildad y la honra al Eterno. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo respecto a esto que estoy comentando? Vayamos al Brit Hadashah, Colosenses 3:23. Vamos a Colosenses 3:23 y nos dice lo siguiente. Leemos juntos. Todo lo que hagáis, todo lo que hagan, hacedlo de corazón como para Adonai
y no para los hombres, sabiendo que de Adonai reciben la recompensa de la herencia, porque al Mesías, Adonai, servís. Ahí vemos la recompensa de la herencia. Una vez más, esta herencia, la herencia no solamente es un beneficio, algo para beneficiarnos a nosotros mismos, es algo que implica, amados hermanos, responsabilidad, contribución y bendición, desde la mentalidad hebrea, que es lo mismo, desde la mentalidad bíblica. Leo de nuevo Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para Adonai, y no para los hombres, sabiendo que de Adonai recibirán la recompensa de la herencia, porque al Mesías, el Señor, servimos. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y la Torá es justicia. La Torá, cada uno de los mandamientos de la Torá son una expresión de la justicia del Eterno. Cuando no hacemos y no cumplimos, no hacemos las cosas conforme a la Torá, estamos operando en injusticia, ¿sí? Entonces, cuando hacemos las cosas como para el Eterno, eso se traduce también en un aspecto tangible. Excelencia en el trabajo que realices. Un trabajo con propósito. Mejoras las relaciones con tus compañeros, empleados, con tus clientes, con las personas a las que brindas un servicio. Te permite... Cuando uno lo hace por gratitud, cuando reconoce que todo lo que hacemos es para el Eterno y que lo hacemos como una responsabilidad, entonces eso también nos permite afrontar las dificultades y las pruebas que se nos presentan. Es decir, nos permite ser más resilientes en tiempos difíciles. Lo mejor de todo es que lo que hagamos lo estaremos haciendo con un propósito, y los recursos que tengamos, las bendiciones materiales, los bienes materiales que tengamos también tendrán un propósito valioso en esta vida. Algo que podamos nosotros otorgar se vuelve más valioso a los ojos del Eterno en comparación a si lo retenemos o lo negamos. ¿Qué dice Primera de Timoteo? Vamos a ver la mentalidad de riqueza que hay en las Escrituras. Primera de Timoteo, acompáñame a Primera de Timoteo 6:17. Primera de Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este siglo, déjenme cerrar y abrir de nuevo, es que se pasma la aplicación. Leemos. Primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Elohim vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces la Biblia no prohíbe la riqueza. No está mal el tener riqueza, el tener bienes, en ser bendecido materialmente, pero dice aquí que no pongamos la esperanza en esos bienes, que el tener bienes materiales no se traduzca en orgullo o en altivez para con otros, sino que tengamos nuestra esperanza en el Eterno. ¿Por qué? Porque todos los bienes materiales, todo lo que es material es incierto y es temporal. Pero ¿qué es eterno? La palabra del Eterno, la voluntad del Eterno, eso es lo que va a permanecer para siempre. Entonces, ¿qué debemos hacer si tenemos esta mentalidad hebrea de riqueza? Hacer el bien. Dice, sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Créeme que un recurso, un dinero, una tzedaká que tú entregues, que tú des, se vuelve más valioso para el reino venidero que el negarlo y en acumularlo. Esta es la verdadera mentalidad de riqueza en la Biblia. Comprender que al final la verdadera posesión, la verdadera herencia que recibimos, que trasciende el tiempo y el espacio, es nuestra relación con el Eterno, con el Padre Eterno. Cuando aceptamos esta verdad, la vida se vuelve una experiencia de gratitud, donde cada regalo, cada bendición es un recordatorio constante de la voluntad del Eterno. Amada hermana, amado hermano, permítete experimentar la bondad del Eterno en tu vida.
Y por eso el mandamiento aquí establece que cuando entren a la tierra, dice Deuteronomio, cuando entres a la tierra que Adonai le da al pueblo de Israel, dice que deben entregar al Eterno una primicia, un acto de gratitud, un acto de reconocer que todo es de Adonai. Vamos a regresar a lo que dice la Torá, Deuteronomio 26:1. Leemos lo que nos dice aquí. Cuando hayas entrado a la tierra que Adonai tu Elohim te da por herencia, ¿qué es herencia? Una responsabilidad, una capacidad de contribuir y una bendición. Y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Adonai tu Elohim te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Adonai tu Elohim escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Adonai tu Elohim que he entrado en la tierra que juró Adonai a nuestros padres que nos daría, y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Adonai tu Elohim. Y bueno, por eso es este mandamiento de la primicia, de tomar primicias para Adonai. Las primicias son un acto de reconocimiento al Eterno, que es el dador de todo bien, la fuente de toda prosperidad. Es un acto de agradecimiento que cuando lo hacemos estamos manifestando que reconocemos que todo lo que tenemos proviene del Creador. La primicia se ofrece independientemente de si la cosecha fue abundante o fue escasa. La gratitud no depende de nuestras circunstancias. La primicia se entiende como, bajo el contexto de la Torá, se entiende como la primera porción de una cosecha que se separa y se dedica al Eterno. Estas primicias no solo debían ser la primera porción de la cosecha, sino también debían seleccionarse las mejores, el mejor producto. Entonces, una primicia es lo primero y lo mejor que es entregado al Padre. Es darle al Eterno lo mejor de lo que uno tiene, de lo que uno recibe, antes de que uno tome posesión de esa bendición. La palabra primicia, vamos ahora a explicar este concepto. Vayamos aquí a las anotaciones. La palabra primicia en hebreo es la palabra reshit. La palabra reshit. ¿Y qué significa reshit? Significa principio, significa cabeza, significa también primero. Principio, cabeza o primero. En las escrituras, ¿quién habrá sido el primero en dar primicia? En toda la Biblia, ¿quién fue el primero en dar primicia o dar primicias? ¿Quién crees, amado hermano, amada hermana? Fue el creador del universo. Eso lo sabemos por la primera palabra del libro de Génesis. La primera vez que aparece esta palabra, que es Reshit, es la primera vez que aparece en Génesis 1:1. Toda la creación comenzó con una primicia. La primera vez que aparece Reshit es en el texto de la creación. Ahí tengo el texto en pantalla. Este texto se lee de la siguiente manera. Bereshit, vamos a ver si... Ok. Bereshit. No puedo escribir. A ver, un momento, amados hermanos. Sí, un momento. Ya, ahora sí. Listo. Se lee de la siguiente manera. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. La traducción, como la conocemos, en el principio, en el comienzo, creó el Eterno a los cielos y a la tierra. ¿De acuerdo? Esa sería una traducción literal. Pero la palabra Reshit, que es primicia, es la misma palabra que aparece aquí, Bereshit. La letra V es algo que significa en, también puede traducirse en algunos contextos como
como esta palabra, ¿cómo? ¿De acuerdo? Entonces, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz también se puede traducir como primicia creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces esto nos revela que el Eterno inició la creación con un acto de dedicación. El Eterno creó el mundo como una primicia, lo primero y lo mejor de todo lo que vendría después. Entonces, cuando el israelita, conforme a la Torá, da su primicia, está siguiendo el ejemplo del Eterno, ya que el Eterno fue el primero en otorgar primicia. ¿Cuál fue la primicia que otorgó Adonai? Este mundo. Toda la creación es la primicia que Adonai brindó a la humanidad. Ahora imagínate cómo será la cosecha, el resto de la cosecha que vendrá en el mundo venidero. El ofrecimiento de Reshit o primicias es un mandamiento que nos enseña que debemos establecer prioridades. ¿Qué es más importante para ti? ¿Tus bienes o aquel que te ha asignado esos bienes? ¿Qué es más importante para ti? ¿Tu profesión o aquel que ha permitido las circunstancias para tener esa profesión? ¿Tu dinero o aquel que es la fuente de toda riqueza? La enseñanza aquí es que todo lo que tenemos, todo lo que logremos o todo lo que recibamos viene de Adonai, ¿sí? Es de el Eterno, es de nuestro Padre Eterno. Lo primero y lo mejor, entonces, de esos bienes, de eso que logramos, de esos recursos, debe ser para Adonai. Ahora, ¿qué puede ser una primicia? Una primicia es o se toma de todo aquello que el Eterno te asigna como responsabilidad o bendición, vamos a llamarle recurso. En el sentido espiritual, las primicias pueden variar dependiendo del contexto en el que nos encontremos, porque ese es el principio espiritual detrás de este mandamiento, pero la idea sigue siendo la misma, tomar lo primero y lo mejor para Adonai, de todo lo que recibimos. Por ejemplo, el trabajo es un recurso, un trabajo es un recurso. Has estado pidiendo por un trabajo al Eterno, se abren puertas, un trabajo que te permita guardar Shabbat, el Eterno te provee ese trabajo. Lo primero que se obtiene de ese esfuerzo del trabajo es para Adonai. Esa sería la primicia. Entonces el trabajo es un recurso, el dinero es un recurso, el conocimiento es un recurso también. Hay ciertas profesiones que prestan sus servicios gratuitos para personas en necesidad cada año, cada cierto tiempo, y lo hacen como un acto de gratitud por las bendiciones recibidas al estudiar cierta profesión. Incluso el tiempo es un recurso también que puede ser otorgado como primicia. Veamos, solo para poner ejemplos y que tengamos una idea mayor. Una primicia pueden ser ingresos. La primera parte de tu salario o el ingreso puede ser considerado una primicia y puedes dedicarlo para ayudar al prójimo, para ayudar a otros en necesidad, para ayudar a algún hermano que también esté pasando por una necesidad laboral en la que en algún momento estuviste. Tiempo también es una manera de otorgar primicia. Por ejemplo, algo que puedes hacer como un hábito es dedicar los primeros momentos de tu día a la oración, al estudio de la palabra, y eso es considerado una primicia una primicia de tu tiempo para Adonai. O dedicar cierto espacio, cierto tiempo para, no sé, dedicarte a la enseñanza de la palabra, a predicar, a evangelizar y dedicar eso para el Eterno. Eso también es una primicia. Talento. Si eres un artista, un escritor o tienes alguna habilidad, ciertos conocimientos, creas una pieza, creas una obra, recibes una retribución, bueno, ese trabajo que haces puede ser una primicia. Poniendo ejemplos. En cuanto a una profesión, si eres un doctor, por ejemplo, cada año podrías brindar consultas sin cobrar para personas en necesidad, ofrecer eso como una primicia, o cualquier otra acción que honre al Eterno en los negocios, en la cosecha. Si eres dueño de un negocio, puedes considerar el primer beneficio o producto de un nuevo proyecto como una primicia.
¿sí? Y puedes donarlo. Si eres agricultor o tienes un huerto, los primeros frutos y productos que recojas de la cosecha o del producto de algún árbol o de una siembra que estés haciendo, también se puede considerar como una primicia. Entonces, recibir herencia es recibir responsabilidad, contribución y bendición. Ahora, ¿a quién se le da la primicia? Porque dice aquí que la primicia es para Adonai. La primicia es para Adonai. Entonces analicemos el segundo aspecto de lo que es la herencia de la bendición o la herencia de una tierra. Ya vimos que es una responsabilidad. Ahora vamos a ver que se trata de una contribución. Cuando tú recibes una bendición material por parte del Eterno, el Eterno te está otorgando algo muy valioso, la posibilidad de contribuir, la posibilidad de dar contribución. Recibir herencia en el pensamiento hebreo es visto como una oportunidad para ayudar o para contribuir socialmente. La tierra no solo es recibida, no solamente es cuidada, también debe ser compartida y utilizada para contribuir con el bienestar de todos, para hacer justicia o equidad. En otras palabras, tzedaká, ayudar a los más necesitados. Y por eso vemos que en la Torá hay muchos mandamientos de justicia. Por eso hay mandamientos que son recordatorios de que el israelita debe contribuir con sus bienes. Es parte de su responsabilidad como parte del pueblo escogido de Adonai. Por ejemplo, hay un mandamiento que instruye a los agricultores dejar una porción de su cosecha para los pobres o para los forasteros. Vayamos por favor a Levítico 19:9. Vamos a ver qué nos dice la Torá en Levítico 19:9. Este mandamiento es un mandamiento de justicia, es una obra de rectitud. Hay quienes afirman que los mandamientos levíticos ya no están vigentes, pero cuando entendemos el aspecto espiritual de los mandamientos, claro que están vigentes y nos hablan del corazón del Padre, porque nos revelan que el Padre tiene cuidado de los más vulnerables. Leamos por favor Levítico 19:9. Dice, leemos juntos: cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Adonai, vuestro Elohim. ¿De quién es la tierra? Es de Adonai. El israelita que recibe la posesión, recibe una bendición material, es un administrador de un recurso que le pertenece al Eterno. Este mandamiento es para proporcionar alimento a los menos afortunados, o mejor dicho, a los más necesitados, esa es la palabra correcta, pero también es un recordatorio de que la tierra le pertenece al Eterno y que debe ser administrada de una forma que refleje la justicia de Adonai. Un mandamiento importante que se encuentra en esta porción de la Torá, en Kitavó, cuando entres, dice el Eterno, cuando entres vas a dar primicia, pero también dice, cuando entres y tomes posesión, vas a dar el diezmo para los necesitados. Ese es otro mandamiento muy importante que se encuentra en esta porción. El diezmo es un diezmo que casi no se enseña casualmente en el sistema religioso, que es el diezmo para el necesitado. El diezmo siempre se ha querido relacionar con un edificio, con un ministerio, con la labor del pastor. Pero el diezmo, conforme a este texto, es dirigido para aquel que necesita, ¿sí? Nunca se enseña... Bueno, para no entrar a detalle, ya he enseñado acerca del diezmo en 3 estudios que se encuentran en el canal. Puedes buscarlo como diezmo, acompañado del término Hazak Be'ematz, para que pueda arrojarte la búsqueda a estos estudios. Pero en realidad lo que sí podemos observar es que el diezmo para el necesitado casi nunca o nunca se enseña en las congregaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que se enseña? Ofrenda, dar sedacá.
Entonces ya no es diezmo, ahora es una ofrenda para el necesitado. Cuando la misma Biblia dice que no, que sí hay que apartar un 10% para aquel que lo necesita. Vamos a leerlo. Está en Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 26 a partir del versículo 11. Leemos juntos. Lo voy a leer desde el 10, que todavía habla de las primicias. Dice: y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Adonai, y lo dejarás delante de Adonai tu Elohim, y adorarás delante de Adonai tu Elohim. Versículo 11. Y te alegrarás en todo el bien que Adonai tu Elohim te haya dado a ti y a tu casa. Nótese lo que dice a continuación. Así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. ¿Qué quiere decir el versículo 11? Te alegrarás en todo bien, en todo recurso, en toda bendición material que Adonai tu Elohim te haya dado a ti, a tu casa. Pero también dice al levita y al extranjero, como diciendo, lo que te doy a ti, te lo doy para que lo goces tú, sea de bendición para ti, pero también esto que te estoy dando a ti será de bendición para el levita y el extranjero. Es decir, lo que te doy a ti también es para bendecir a los grupos vulnerables o los necesitados. Lo que Adonai nos da es para también ayudarnos, bendecirnos a nosotros, pero también para ayudar a quien lo necesita. Entonces dice el versículo 12, cuando acabes de diezmar, de separar el diezmo, todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. ¿Sí? Aquí habla de apartar cada 3 años la décima parte de la cosecha. Esa parte debía ser apartada, separada en las ciudades levíticas que estaban distribuidas en todo el territorio de Israel. Había ciudades levíticas entre todas las 12 tribus. Y sería un diezmo para los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Algo que debes saber es que no todos los levitas serán sacerdotes. No todos los levitas eran sacerdotes, pero todos los levitas no tenían herencia, no recibieron tierra, no recibieron una herencia que les permitiera sustentarse. Entonces aquí el diezmo no es por su labor sacerdotal, es por su necesidad de sustento. Hay muchos líderes, pastores, que les gusta llamarse levitas o que enseñan que están cumpliendo la continuidad de los levitas para recibir este diezmo, pero debemos comprender que este diezmo no es por la labor sacerdotal, es porque el levita era considerado, junto con la viuda, el extranjero y el huérfano, parte del grupo vulnerable de la sociedad. El levita no tenía territorio propio y no tenía cómo sustentarse. ¿Sí? Por eso necesitaba el apoyo de la comunidad, como sucedía con estos grupos, huérfano, viuda y extranjero. Sigue diciendo el versículo 13, Deuteronomio 26:13, y dirás delante de Adonai tu Elohim, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. El Eterno está pidiendo que sea una expresión que lo exprese el israelita, que él consagre, separe el diezmo, separe la primicia. Finalmente esos recursos van a ser para ayudar a los necesitados de la comunidad, y dice que debe ser consciente de esto. He consagrado de mi casa, lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda conforme a todo lo que me has mandado. Es un mandamiento de Adonai. Entonces, cuando uno recibe un bien material, una bendición por parte del Eterno, es una responsabilidad, por supuesto, es reconocer que somos mayordomos de esa bendición, pero también va a ser un medio para contribuir y ayudar a los más necesitados. Dice aquí, dirás delante de Adonai tu Elohim, he sacado lo consagrado de mi casa, lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado, dice aquí, de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. Entonces, este
diezmo es considerado consagrado, un objeto consagrado como cualquier otro objeto consagrado dentro del templo. ¿Por qué dice aquí? Porque no dice, no he comido de ello en luto, en inmundicia, ni de ello he ofrecido a los muertos. Entonces son aspectos que todo objeto del tabernáculo no debía contaminarse. Entonces dice que esto era tan consagrado que tampoco debía contaminarse con estas acciones. Entonces dice el versículo 14, Deuteronomio 26:14, no he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido la voz de Adonai mi Elohim, he hecho conforme a todo lo que me has mandado, refiriéndose al diezmo para el necesitado. Y por eso se le llama así, el diezmo para los pobres. Este diezmo no es para el sacerdocio, es para los necesitados. No todos los levitas eran sacerdotes, solo eran sacerdotes aquellos que descendían de Aarón. Y el sacerdocio arónico es sombra y figura de Yeshua, no de los pastores en la actualidad. Este diezmo no se refiere a los sacerdotes, se refiere a los levitas en general. En el pensamiento hebreo, la pobreza no solo se entendía en términos económicos, es decir, no era el pobre el que no tenía recursos, era pobre el que no tenía capacidad para producir. Pobre es aquel que por limitaciones sociales o étnicas como el extranjero no puede producir, no tiene la capacidad de producir, ¿sí? Entonces pobre no era el que no tenía, sino aquel que no podía subsistir por cuenta propia. Entonces una persona que tiene la capacidad de producir es responsable de su sustento y de contribuir socialmente. Hay personas que caían en pobreza por otros motivos, por una deuda, por un accidente, se le quemó toda su cosecha, por pecado también, por no hacer las cosas conforme a la voluntad del Eterno. Una persona puede sufrir crisis económica, pero esa persona tiene aún capacidad de reponerse, tiene capacidad de salir adelante, y para eso hay otro mecanismo de la Torá. Lo que estamos hablando aquí es un grupo vulnerable que no puede o no tiene la capacidad de sustentarse, ¿sí? Aquellos que no podían producir, a estos se les consideraban vulnerables. Y ya lo hemos visto aquí, pero bueno, ¿por qué eran vulnerables estos grupos más vulnerables en el contexto histórico de aquel tiempo? Recordemos también que, como lo enseñamos en la ocasión pasada, todos los mandamientos tienen dos elementos o dos aspectos. Un aspecto, el Eterno toma ejemplos culturales e históricos que muchas veces salen de nuestro contexto, y hay otro aspecto del mandamiento que es lo espiritual. Aquí podemos entender que utiliza el Eterno levitas, huérfanos, viudas y extranjeros como un ejemplo de grupos vulnerables. En la actualidad, los grupos vulnerables se extienden también a otros grupos con características de necesidad que ya comentaremos en un momento. Por el momento aquí el mandamiento dice levitas. ¿Por qué los levitas? Los levitas no poseían tierras. Recordemos que la posesión de tierras no solamente es tener un pedazo de tierra, es trabajar, es que la tierra te va a dar un sustento, te va a dar alimento, te va a dar también capacidad de contribuir. Entonces los levitas no contribuían, los levitas recibían ayuda social, porque su función era servir en las ciudades levíticas. Algunos servir al templo, y algunos levitas eran también sacerdotes que trabajaban directamente en el templo. Y eran levitas, no pensemos en los levitas como solo estaban en el templo. El templo estaba en Judea o en el territorio de la tribu de Benjamín. No todos los levitas estaban ahí. Los levitas fueron distribuidos entre todas las tribus, en todo territorio de Israel, en las diferentes ciudades, porque realizaban diferentes actividades de servicio para la comunidad. No solamente enseñar, también el cuidar ganado que iba a ser ofrendado por parte de cierta tribu, cuidar a las personas que iban a las ciudades de refugio, que habían asesinado imprudencialmente y estaban en un proceso de juicio. Bueno, en esas ciudades se les instruía, bueno, y otras cosas también. Entonces, estos levitas estaban en todo el territorio de Israel.
y dependían 100% de la contribución de la comunidad. Otro grupo son los huérfanos, ¿sí? Los huérfanos, es muy fácil entenderlo. Sin padres, si no tienen padres, no tienen quienes los puedan proteger o que se les proporcione sustento. Ahora, algo muy importante es que se decidía quién calificaba como parte de estos grupos más vulnerables. Si había un huérfano que tiene un tío o su abuelo responde por él, o una persona asume la responsabilidad, no entraría dentro del grupo vulnerable, sino aquellos que sin padres tienen el riesgo de ser excluidos socialmente. ¿Me explico? Lo mismo sucede con viudas. Por ejemplo, en el caso de las viudas, ¿por qué las viudas son parte del grupo vulnerable? Porque en esta sociedad de la antigüedad, pues era una sociedad patriarcal. Es decir, el trabajo era una responsabilidad de los varones, el sustento era responsabilidad del varón, por lo que al no tener un esposo, se carecía de los medios para sustentarse. Entonces, las viudas recibían apoyo social según la Torá. Si la viuda tenía hijos que ya eran adultos y podían sustentarla, no pasaba nada. Ahí ya podían, ya sea su tribu ser el respaldo, ya sea su familia ser el respaldo económico de una viuda, y posiblemente había regulaciones donde el apoyo era menor en comparación a otras personas o a otras mujeres viudas que no tenían a nadie para poder sustentarse. Extranjeros pues tenían la misma condición. Sin una red de apoyo de una tribu o de una familia, dependían completamente del apoyo de la comunidad en general. Entonces, este mandamiento está de hecho presente en el Brit Hadashah, pacto restaurado, conocido popularmente como Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo en el Brit Hadashah, en este texto que muchos llaman Nuevo Testamento, está presente el espíritu de la Torá. Leamos, por ejemplo, está esto en Santiago 1:27. Vamos a Santiago 1:27. ¿Cuál es la religión pura y sin mancha? ¿Cuál es? ¿Qué nos dice aquí Santiago? Dice: la religión pura y sin mácula delante de Elohim el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí dice que la religión pura y sin mancha se demuestra a través del amor, a través del cuidado hacia aquellos que son más susceptibles a la negligencia o al olvido de la sociedad. Las primeras congregaciones del Mesías en el primer siglo cumplían con este mandamiento de la Torá de distribuir ayuda diaria a las viudas. Leamos, por ejemplo, en Hechos 6. Y este texto es muy interesante. Hechos 6:1. Es muy interesante por lo que vamos a comentar. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿A qué se refiere con distribución diaria? Al sustento, al apoyo, al diezmo que se le otorgaba a este rubro social de las viudas. ¿Qué sucede? Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra del Eterno para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Muy interesante. Aquí, el desatender la ayuda para las viudas es visto como no hacer la palabra del Eterno. Pongamos mucha atención. Dice: no es justo que nosotros dejemos la palabra del Eterno para servir las mesas. Estaban prestando más atención a servir las mesas, que dice aquí, que la palabra del Eterno. ¿Cuál era el incumplimiento que estaban teniendo a la palabra del Eterno? La distribución diaria para las viudas. Entonces, esto nos confirma que el concepto palabra del Eterno es igual a Torá, a la ley de Adonai. La Torá del Eterno es la palabra del Eterno, ¿sí? Entonces, esto resalta que el ayudar a los más vulnerables es Torá, y es una Torá que seguía siendo cumplida en las primeras congregaciones mesiánicas del primer siglo, seguidores de Yeshua.
Y aquí, como notamos, surge la necesidad de asignar administradores para controlar los recursos, no para que la iglesia se hiciera más grande, no para el salario del pastor. Se establecieron administradores con el Ruach HaKodesh de buen testimonio para que se encarguen de ese trabajo. ¿Cuál trabajo? No descuidar el sustento para las viudas. ¿Se dan cuenta de la importancia de esto? Muchos líderes religiosos por querer recibir este diezmo, se hacen llamar levitas o mencionan que el rol pastoral es la continuidad de los levitas. Sin embargo, este diezmo no se les daba por el rol sacerdotal, ¿sí? No todos los levitas eran sacerdotes. Este diezmo es porque los levitas no tenían herencia y por lo tanto eran parte de un sector vulnerable de la sociedad que requería asistencia. Ahora, yo les comentaba antes que era sometido a una evaluación, por supuesto. ¿Qué viuda sí aplicaría? ¿Qué huérfano sí aplicaría para ayuda? ¿Sí? Sí, se entiende que hay que tener criterio para saber a quiénes se va a ayudar. Por ejemplo, vamos a ver si no me estoy equivocando aquí con 1 de Timoteo 5:4. Bueno, vamos a ver, dice. Pero si estoy en 1 de Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante del Eterno. Entonces aquí hay un mandamiento importante: honrar al padre y a la madre. En este caso, los hijos deben ayudar, sustentar y apoyar a su madre, en este caso por ser alguien que está en condición de viuda. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en el Eterno y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. ¿Sí? Entonces sí hay una diferencia de quién realmente requiere o necesita ese apoyo, ¿no? Sí, simplemente quería aquí demostrarlo con esto. Y bueno, ¿cuál es el sentido espiritual de este mandamiento? Podemos comprender que en la actualidad el ayudar es parte de nuestra obligación como hijos del Eterno y como pueblo escogido. Si bien todos los mandamientos mencionan la responsabilidad del israelita, para quienes hemos reconocido nuestra identidad como seguidores de Yeshua, linaje de Abraham, que recibimos las promesas que también fueron prometidas a Abraham, eso también nos dice que somos parte del pueblo escogido. Somos casa de Efraín en la dispersión y debemos estar a la altura de esta responsabilidad. Entonces, debemos ayudar a los necesitados, pero la ayuda, cuando dice aquí que es para levita, huérfano, viuda y extranjero, no se limita a este sector vulnerable. Estos serán un ejemplo cultural e histórico de ese contexto histórico. El Eterno tomó ese ejemplo para decirnos que debemos ayudar a el sector vulnerable de la sociedad. Y el día de hoy no solamente son viudas, no solamente son huérfanos, no solamente son extranjeros, aunque estos son una prioridad. En la actualidad los grupos vulnerables se incluyen también adultos mayores, adultos que se encuentran en la vejez y que pasan por momentos de dificultad y de sustento, que muchas veces hay muchos adultos que están solos. Sí, que no hay quien, no tienen familia, no tienen una red de apoyo. También se requiere ahí poder ayudar en eso. Personas con discapacidad, que su discapacidad, no quiero generalizar, hay muchos adultos mayores con la capacidad de producir, de trabajar. Hay muchas personas en discapacidad que también tienen la capacidad de producir. Recordemos el principio de la Biblia. Pobre es aquel que no puede producir, que no tiene la capacidad para sustentarse. Hay muchas discapacidades que inhabilitan a la persona para recibir un sustento. Personas que están enfrentando enfermedad, aquellos que son segregados socialmente. Estos son sectores que no tienen la capacidad de producir algo económicamente o sustentarse, y en muchos casos no tienen a nadie que les ayude. Entonces aquí la finalidad es, en lugar de separar ese diezmo que siempre ha sido otorgado para que hay una distorsión en cuanto al diezmo, mis amados hermanos, pero lo que quiero decir es que somos responsables de separar un diezmo para ayudar a un grupo
local, ¿sí?, de nuestra comunidad que veamos que es vulnerable y empezar a tener ese hábito de ayudar a otros, porque cuando haces eso, ese recurso, esa bendición que el Eterno te está asignando se vuelve mucho más valiosa ante los ojos del Eterno y estás edificando para tu recompensa en el mundo venidero. Y bueno, estos sectores, y puede haber más, la verdad es que no, puede haber más sectores que el día de hoy puedan ser vulnerables. Hay asociaciones, por ejemplo, que se encargan de ayudar a mujeres que sufrieron violencia y que tuvieron que escaparse de sus golpeadores. Hay asociaciones que ayudan a personas con enfermedad, con cáncer, personas quemadas. Bueno, hay un sinfín. Hay tantas oportunidades para poder ayudar el día de hoy, además de los sectores como viudas, como huérfanos, como extranjeros, aplicando también este principio importante que decía aquí Pablo a Timoteo. Dice, aprendamos primero a ser piadosos para con nuestra propia familia. Sí, recordemos que hay que ayudar al prójimo, pero nuestro prójimo más próximo es nuestra familia. Entonces, a partir de ahí, empezar a crear un hábito de ayuda y de apoyo. Sí, así que esa es la manera en la que podemos también manifestar la justicia del Eterno a través de nuestras acciones. Podemos asumir la responsabilidad de ayudar a alguno de estos grupos que el Eterno ponga en nuestro corazón. Esto es realmente lo que significa darle a Adonai nuestro diezmo. Darle a Adonai nuestro diezmo, darle al verdadero sacerdocio, el sacerdocio bajo la orden de Melquisedec de Yeshua. ¿Quieres darle al sacerdocio, quieres dar tu diezmo al verdadero sacerdocio que es Yeshua? ¿Qué dice Yeshua en Mateo 25:40? Vamos a Mateo 25:40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Lo voy a leer desde el 37. Desde el 38. Y cuando te vimos forastero y... déjeme ver. Bueno, es valiosísima esta palabra del Mesías, lo voy a leer desde el principio, pero voy a hacer énfasis en ciertos textos, ¿de acuerdo? Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Cuál será su medida de justicia para juzgar a quienes van a ingresar al reino y quienes no? Versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey, Mesías, dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Quiénes van a heredar la tierra prometida? Aquellos que cumplieron con ese mandamiento de dar, de contribuir con el bienestar de otros. El mismo mandamiento de la Torá de esta porción. Cuando entres a la tierra prometida, dice, aparta tu primicia, aparta tu diezmo para el pobre, todo recurso, todo bien que yo te dé a ti es para bendecirte a ti y al necesitado. Es lo que leímos en el capítulo 26 de Deuteronomio. Pues aquí, por haber cumplido esa constitución del reino, por haber cumplido ese mandamiento, dice, versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí está la herencia que realmente vale, la herencia eterna. Versículo 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Adonai, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? Versículo 38. Cuando te vimos forastero, te recogimos, o desnudo y te cubrimos. Cuando te vimos enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti. Versículo 40. Y respondió el rey. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto es serio.
Versículo 42, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero, no me recogiste, estuve desnudo, no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Adonai, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, vulnerables, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Por qué razón irán al castigo eterno? Porque no habrán cumplido con Torah, con la palabra del Eterno, con la voluntad del Padre. Este texto nos dice que la forma en cómo tratamos a los más vulnerables es un reflejo de nuestro amor por el Mesías. Y nos dice claramente que si tú quieres, cuando has escuchado esto, dale los diezmos al Eterno. Te dicen eso, pero en la acción es entregárselo a una persona, a un pastor, eso es una sustitución. Y al pobre, la ofrenda. Es al revés. A tu comunidad, a tu ministerio, a tu congregación, a la persona que te enseña, a tu pastor, dale una ofrenda, dale una sedacá, una contribución para ayudar a la obra. Pero el diezmo es para el sacerdocio del Mesías. Y si quieres dárselo al Mesías, el Mesías dice que es dárselo a los más vulnerables. El Eterno tomó como ejemplo a las viudas, a los huérfanos y extranjeros para enseñarnos que debemos ayudar a los sectores necesitados de nuestra sociedad. Leamos esto. Esto es sabiduría, amados hermanos. Proverbios 19:17. Proverbios 19:17 dice, a Adonai, lo voy a leer de nuevo, Proverbios 19:17, a Adonai presta el que da al pobre. ¿Quieres dárselo a Adonai? Dáselo al pobre. A Adonai presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Ayudar a los necesitados es como hacer un préstamo para Adonai. Elohim, Adonai, ve y valora los actos de bondad hacia los necesitados y promete recompensa. La generosidad no solo beneficia a quien recibe ese acto de generosidad, sino también a quien da, a quien provee esa ayuda. Habrá bendición, es bendición para los dos y por eso es algo bueno para el Eterno. Proverbios 22:9. Proverbios 22:9 dice así: el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. El buen ojo es un término para referirse a quienes son generosos, quienes son bondadosos, y dice que los generosos serán bendecidos. La generosidad, en este caso, es compartir el pan con el necesitado, con el pobre. Proverbios, vamos a otra tesoro de sabiduría en Proverbios 28:27. Proverbios 28:27 dice: el que da al pobre no tendrá pobreza. Importante. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Palabra del Eterno. Esta es una gran promesa de provisión y protección para aquellos que cuidan a los pobres por ese acto de bondad. Ese acto de bondad es Torah. Por otro lado, quienes optan por ignorar las necesidades de los más necesitados, dice aquí que tienen consecuencias negativas. Hay otro tipo de necesitados en el pueblo de Israel. Hay personas que caen en necesidad, en pobreza, en momentos de dificultad económica, sin pertenecer a estos grupos vulnerables, sin pertenecer aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con el familiar que está pasando por una situación complicada? ¿Qué pasa con aquella persona que se ve que puede trabajar, que se ve que puede sustentarse, pero requiere algún tipo de ayuda o de apoyo? Una persona podía caer en pobreza por muchas razones: por un accidente, por una mala decisión, por pereza. ¿Sí? La pereza atrae pobreza. Por pecado. ¿Sí? El pecado trae maldición. Por no hacer las cosas conforme a la voluntad del Eterno. Las personas pueden caer en pobreza por muchas circunstancias, pero la Torá dice: no juzguemos el motivo de por qué una persona es
pobre o está pasando por una necesidad, sino ¿qué hace la Torá? Otorga mecanismos de apoyo, ¿sí? Vamos a mencionar algunos de estos mecanismos de apoyo, ¿sí?, que otorga la Torá. Uno de esos mecanismos de apoyo es el préstamo sin intereses. De hecho, son varios. Voy a mencionar dos para entender la justicia que opera en la Torá. Uno de ellos es el préstamo sin intereses, otro es venderse como siervo, otro es el dote que se recibe con un matrimonio y otras cuestiones que son culturales, pero el principio detrás de todo esto es apoyar al necesitado que sí puede sustentarse, pero está pasando por un momento de necesidad. Entonces, vamos a ver este primer punto, el préstamo sin intereses. Vamos a leerlo, está en Deuteronomio 15:7. Deuteronomio 15:7, leemos juntos. Cuando haya en medio de ti menesteroso, no es la viuda, no es el huérfano, no es el extranjero, no es el levita, es el que esté pasando por momento de necesidad. Repito, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Adonai tu Elohim te da, no endurecerás tu corazón. No cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. No dice regalado, no dice sedacá, le prestarás lo que necesite, ¿sí? Aquí dice prestarás, ¿sí? Pero es un préstamo sin intereses. Por ejemplo, leamos Éxodo 22:25. Éxodo 22:25. Dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, o sea, no lo vas a acosar constantemente para cobrarle, ni le impondrás usura, es decir, interés, ¿sí? Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿Sí? ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Bueno, nótese aquí que no habla de sedacá, habla de un préstamo. Entonces, si alguien cae en pobreza, se le puede dar un préstamo sin intereses como una forma de ayuda, y eso también es una obra buena para el Eterno. Esto quiere decir que aún es responsable de trabajar por pagar su deuda. Una persona que tiene la capacidad de trabajar, que puede producir, simplemente está pasando por un momento de necesidad, se le puede prestar y tiene la obligación de pagar esa deuda. Además, un préstamo motiva la responsabilidad de la persona porque al tener que devolverlo en cierto tiempo, eso lo motiva para mejorar su situación. En algunos casos se podía tomar una prenda, un objeto como garantía, siempre y cuando ese objeto no afecte la capacidad de producir o trabajar de la persona o no afecte su integridad física o su vida o su sustento. Ese es el ejemplo. Por eso dice aquí que si tú tomas una prenda de vestido, se la entregas el mismo día. Entonces no aplica para garantía, necesitas otra garantía. ¿Me explico? Una garantía que no afecte a la persona, que no afecte su trabajo. En otra parte, no recuerdo en qué texto, pero dice que no tomarás su molino como garantía, porque con su molino es que trabaja y le estarás quitando su sustento. ¿Me explico? Entonces son varios principios que son mecanismos de apoyo para el necesitado, también para proteger los derechos del deudor, porque aquí dice que no debemos estar cobrando, no debemos acosarlo, no debemos cobrar intereses. Otro mecanismo que se aplica en la Torá, que debemos contextualizar, es cuando una persona tenía la necesidad de venderse como siervo. ¿Sí? Vamos a ver Levítico 25:39. Levítico 25:39. Dice, y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como siervo, como extranjero estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. ¿Sí? Hasta el año de jubileo te servirá. Vamos a complementarlo con otro texto que está en Deuteronomio 15:12. Deuteronomio 15:12. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás libremente
liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, le darás de aquello en que Adonai te hubiere bendecido. Muy interesante. Si la situación era crítica y desesperada, de una persona había caído en crisis económica, o una deuda que no podía pagar, entonces la persona se vendía como siervo para recibir sustento, para pagar una deuda o mejorar su situación económica. Si cometía un crimen y los jueces determinaban que debía establecer una retribución por ese crimen, también podía pagar ese crimen al ser esclavo o ser siervo de otra persona. Ahora, muchos textos hablan de esclavitud, pero no es la esclavitud como se entendía, más bien como se entiende el día de hoy. No habla aquí de que le van a poner cadenas y lo van a encerrar, no, o lo van a azotar. No, no es eso. La Torá establecía que estos siervos fueran tratados más como, hoy lo entenderíamos así, como empleados, como sirvientes contratados y no como una propiedad. Por eso dice, no lo tratarás como esclavo, sino como un siervo. Es lo más parecido en la actualidad al contrato laboral. Al trabajar para una empresa, se recibe un salario, estamos vendiendo nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestro conocimiento, es lo más parecido. Solo que las prestaciones en la Torá, en aquel tiempo, incluían un lugar donde vivir. Imagina que la empresa en la que trabajas te dice, bueno, te voy a dar una casa para que vivas. Vas a tener alimentación, incluso vas a tener educación en Torá. Esa era la obligación de aquel que iba a recibir el servicio de un siervo, ¿sí? Tenía la obligación de darle techo, darle alimentación, darle educación, ¿sí? Y además era considerado parte de la familia. Realmente eran buenas prestaciones, y cuando se cumpla el contrato, es decir, 7 años, dice que no se debe ir con manos vacías. Le va a dar ovejas, le va a dar lagar, le va a dar o sea, el producto de la era es donde se pisaba el trigo, caía la semilla. Bueno, parte de ese fruto o de esa semilla de trigo se le tenía que dar también, se le tenía que dar, de todo lo que fue bendecido la persona que asumió la responsabilidad del siervo, de toda esa bendición que recibió por parte de Adonai, ahora debía ser compartida para que no se vaya con manos vacías. ¿Sí? Entonces, vemos aquí principios importantes que podríamos relacionar con un contrato laboral, pero como digo, con mejores prestaciones en la antigüedad, ¿sí o no? Regresando al contexto de la porción de la Torá, amados hermanos, entonces dense cuenta cómo la Torá es justa. El Eterno estableció mecanismos justos para ayudar a los más necesitados, porque el ser humano tiende a olvidarlos, el ser humano tiende a ser negligente, el ser humano tiende a ver por nosotros, ver por nuestra familia, ver por mí, ver por mi beneficio y empezar a olvidar a aquellos que socialmente pueden ir quedando segregados. No para la Torá. El Eterno instruye que debemos con nuestros bienes ayudar al más pobre o ayudar al necesitado. Entonces, recibir la herencia de tierra, cuando los israelitas recibieran la tierra prometida, ¿qué estaban recibiendo, amados hermanos? ¿Qué estaban recibiendo? Estaban recibiendo una responsabilidad de algo que es del Eterno, una manera de contribuir con los demás. Y cuando estos dos factores se cumplen, cuando se comprende que todos los recursos que el Eterno nos otorga, específicamente los recursos materiales, son en realidad una responsabilidad y debemos saber administrarlas conforme a la Torá, se convierten en una forma de contribución. Y cuando estos recursos se convierten en una forma de contribución, se convierten en una bendición. ¿Sí? Se convierten en bendición para nuestras vidas, pero también para la vida de otros. Y este es el tercer aspecto de recibir la tierra prometida, o lo que, según el sentido espiritual que estamos aprendiendo, cualquier bendición material por parte del Eterno se convierte en una bendición cuando para nosotros es una responsabilidad, una forma de contribuir y una forma de bendecir a otros. Veamos lo que dice Deuteronomio 26:15, regresando a la porción de la Torá. Deuteronomio 26:15.
dice lo siguiente, leemos juntos: mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel. Es decir, una vez que se ha cumplido lo anterior, que es entrar a la tierra prometida, apartar la primicia para Adonai, apartar los diezmos para el necesitado, ¿sí? Antes de tomar posesión de esa bendición, primero le entrego al Eterno conforme a la Torá, ¿sí? ¿Y qué dice ahora? Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Adonai tu Elohim te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Ayudar al necesitado a través del diezmo para el pobre y la primicia. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón, con toda tu alma. Versículo 17. Has declarado solemnemente hoy que Adonai es tu Elohim. Cuando entregamos la primicia, cuando entregamos lo consagrado, el diezmo para el pobre, estamos confirmando un pacto, que Adonai es nuestro Elohim. Has declarado solamente hoy que Adonai es tu Elohim y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, y que escucharás su voz. Y Adonai ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Y aquí posesión es la palabra que se puede traducir como tesoro. Somos el tesoro de Adonai cuando cumplimos con estos mandamientos, como Él lo prometió, para que guardemos, dice, todos los mandamientos. 19. A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Adonai tu Elohim, como Él ha dicho. Uno de los principios, si no es que el principio más importante para la riqueza, para la bendición material, está en la obediencia a estos mandamientos, ayudar a los necesitados. ¡Qué maravillosa promesa! La porción de la Torá nos habla de que seremos bendecidos si nos relacionamos correctamente con aquello que Adonai nos da, con la bendición material. Seremos bendecidos si comprendemos que todo lo que tenemos le pertenece al Eterno y que no son bienes simplemente, son responsabilidad, que deben ser utilizados estos bienes para contribuir. Y entonces recibiremos bendición. Lo que dice la Torá es que si Israel actúa como un fiel administrador y mayordomo de no solamente de los mandamientos y los decretos del Eterno o de la justicia de Adonai, sino un mayordomo y administrador conforme a su voluntad de los bienes materiales, cuidando a los más desprotegidos, entonces Elohim, el Padre Eterno, los exaltará sobre todas las naciones, serán conocidos y respetados no por su poder o riqueza, sino por su justicia y su rectitud, por ser pueblo santo, que cumple los mandamientos del Eterno. Esta promesa nos incluye a nosotros. Como creyentes en Yeshua, somos la continuidad del proyecto de Adonai llamado Israel. Si actuamos de esta forma conforme a su voluntad, si desarrollamos el hábito de dar, seremos realmente bendecidos. En la obediencia está la bendición, como lo afirma la misma porción de la Torá. Y vamos a leer esto, es una importante porción de la Torá. Es un importante texto que te invito a leerlo detenidamente. Yo voy a leer algunos textos solamente. Deuteronomio 28, ¿sí? Está en esta misma porción de cuando entres a la tierra prometida, Kitavó, y dice lo siguiente, Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Adonai tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Adonai tu Elohim. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar.
¿Cuál es la canasta? El diezmo. Tu arteza de amasar, un artefacto para producir alimento. Tendrás sustento, tendrás alimento cuando esa canasta tenga lo correspondiente al diezmo para el pobre, según Deuteronomio 26. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Estas son bendiciones de prosperidad. Independientemente de dónde nos encontremos, si en la ciudad o en el campo, son bendiciones de abundancia y de que el alimento y las provisiones nunca faltarán. También habla de protección en nuestra entrada, en nuestra salida. ¿Sí? Bendición en todos los aspectos de la vida. ¿Sí? Dice, versículo 7, Adonai derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Adonai te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en el que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que Adonai tu Elohim te da. Te confirmará Adonai por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Adonai tu Elohim y anduvieres en sus caminos. ¿Cuándo juró esto Adonai? Deuteronomio 26, el mismo capítulo que nos habla de las primicias, apartar la primicia, apartar el diezmo para el necesitado, ahí está. ¿Sí? Aquí está. Está en el 17. Has declarado solemnemente hoy que Adonai es tu Elohim. ¿Por qué? Porque hiciste lo de la primicia, hiciste lo del diezmo, y con eso estás declarando que el Eterno, Adonai, es tu prioridad, y que andarás en sus caminos, y que guardarás sus estatutos y mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. A cambio, la respuesta de Adonai será la siguiente: y Adonai ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. ¿Sí? Regresando a la bendición. Deuteronomio 28:9. Te confirmará Adonai por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardare los mandamientos de Adonai tu Elohim y anduvieres en sus caminos. 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Adonai es invocado sobre ti, y te temerán. Versículo 11. Y te hará Adonai sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Adonai juró a tus padres que te había de dar. ¿Por qué Adonai va a sobreabundar en bienes? ¿Por qué te va a sobreabundar en bienes? Porque has sido un fiel administrador de sus recursos. Versículo 12. Te abrirá Adonai su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones. No serás el que pides prestado, serás el que prestas a muchas naciones. Tú no pedirás prestado. Te pondrá Adonai por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, no estarás debajo, si obedeces los mandamientos de Adonai tu Elohim, que yo te he ordenado hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Amén. La enseñanza es que cuando recibimos herencia de tierra, lo que representa también una herencia material, una bendición material, si se trabaja correctamente y seguimos la voluntad del Eterno, se volverá una fuente constante de alimento, refugio, recursos indispensables para vivir. Amado hermano, esto es prosperidad. La clave es la obediencia a los mandamientos del Eterno y a comprometernos con ser administradores y mayordomos de todo lo que el Eterno nos da, a actuar con rectitud, a actuar con justicia, aún en nuestras bendiciones materiales que recibimos, comprendiendo que son una responsabilidad, una forma de contribuir, un vehículo para recibir bendición y ser de bendición para otros. El Eterno instruye a su pueblo que cuando entre en la tierra prometida y reciba esa tierra, no la recibirá como un beneficio personal para cada individuo, sino que adquiere una responsabilidad que debe llevar a cabo conforme a la Torá para contribuir con el bienestar propio y con el bienestar del prójimo. Cuando recibimos una bendición del Eterno es como recibir una herencia de tierra. No es un pedazo de tierra solamente, no es un recurso material que hay que acumular. Es más que eso, es una responsabilidad y debemos cultivarla, debemos protegerla, debemos asegurarnos de que sea una bendición
no solo para nosotros, sino para quienes nos rodean. Entonces, esta porción tan interesante, Kitavo, cuando entres, no solo es acerca de llegar a un destino, obtener algo material, es sobre reconocer y estar agradecido por las bendiciones que el Eterno nos ha otorgado. Sean grandes bendiciones, una gran cosecha, una menor cosecha, aún así debemos mostrar gratitud a través del cumplimiento de estos mandamientos. Amados hermanos, conozcamos la verdad, porque la verdad nos hará libres. Vamos a orar para agradecer al Eterno por esta palabra. Amado Padre, te agradecemos por tu Torá. Gracias por la sabiduría que nos has otorgado, nos has delegado cuando estudiamos tu palabra. Creador del universo, ayúdanos a que podamos trabajar esa debilidad de carácter del ser humano, en el que hay egoísmo, en el que hay esa necesidad de acumular cosas, ese miedo a la pérdida, a perder cosas, ese miedo de escasez, Padre. Ayúdanos a tener la mentalidad correcta, esa mentalidad de riqueza que implica en ser buenos administradores de lo que tú nos das. Sé que es para bendición de nosotros, pero ahora sabemos que también es para bendecir a otros. Danos ese corazón, ese corazón que es que es dador, ese corazón que contribuye, ese corazón que esos ojos, esa visión. Danos esa visión para reconocer en nuestro entorno donde hay una necesidad, Padre, donde hay personas que estén pasando por necesidad y que sean parte de estos grupos vulnerables, y que tú pongas en nuestro corazón ese anhelo de poder ayudarlos con nuestros recursos, amado Padre. Te agradecemos por esta perspectiva nueva que nos das acerca del diezmo. Te agradecemos por esta perspectiva nueva que nos das acerca de la bendición material. Te pedimos, Padre, que quites, reprendas toda la carne que a veces nos hace no ser bondadosos, que nos hace limitarnos en ayudar a otros, Padre. Ayúdanos a ser esos dadores, porque sabemos que con nuestras buenas obras, con esas acciones de bondad, Padre, te estamos honrando a ti y estamos siendo esa imagen y semejanza que tú esperas de nosotros, tu imagen y semejanza en el mundo, en nuestro mundo. Amado Padre, te amamos, te bendecimos y te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén ve amén. Amén. Amados hermanos, les agradecemos a todos los que nos han acompañado hasta este estudio. Esperamos que haya sido de gran bendición para todos ustedes y, bueno, reconocer lo que Yeshua llama la misericordia, la justicia y el amor que están también en la Torá. Así que oremos al Padre para que sea el Padre quien nos ponga a las personas, que pongan esos grupos vulnerables que el Eterno desea que nosotros ayudemos. Evidentemente hay que saber distinguir entre una ofrenda, una tzedaká, una terumá, un diezmo, por supuesto, porque en el sistema religioso lo que ha sucedido el día de hoy es: te pido diezmo para mí, pero ofrenda para el necesitado. Cuando en la Torá es totalmente diferente, es al revés. Es el diezmo para el necesitado y una ofrenda voluntaria de tu corazón para ayudar a la obra, ayudar al maestro, ayudar al roe, ayudar al pastor, ayudar a cualquier contribución, que es algo también importante, el trabajar para el evangelio, sin quitar este importante mandamiento de la Torá de ayudar al necesitado. Gracias, Luzmari Rodríguez, por acompañarnos en este estudio. Dice tu comentario: gracias, hermano Iván, y a tu esposa por expandir el conocimiento del Eterno a través de este canal. Soy nueva en el conocimiento de raíces hebreas. Hoy es mi segundo Shabbat. Llegué a esta verdad aquí. Amén. Gloria al Eterno, Luz Mari. Me alegra bastante saber que hemos contribuido para este caminar espiritual que estás llevando ahora en Raíces Hebreas. Y bueno, toda la gloria sea para el Padre. El Padre es el que nos está permitiendo la gran bendición de conocer esta gran verdad para nuestra generación. Luz Mari, gracias por tu comentario. Miriam Calá: querido Iván, tengo una duda, si me puedes responder. ¿La viuda que está en pacto con el Eterno también tiene que dar diezmo? Gracias. No, el necesitado no da diezmo. Aquel que está, el levita no da diezmo. Los administradores del templo
lo que hacían era una administración de qué recursos iban para el diezmo de los diezmos y qué recursos iban para los levitas, pero como tal no se daba, el pobre no daba un diezmo, el que no tenía territorio no daba un diezmo, la viuda no da diezmo, pero ¿qué sí puede dar? Una ofrenda, una tzedaká. De algo que una viuda recibe, puede dar también una tzedaká. De lo poco, puede ella también contribuir. Y un ejemplo de esto lo vemos con el siguiente ejemplo que está en la Biblia. Aquí el título añadido de la Reina Valera dice la ofrenda de la viuda, ¿no? Eso no está originalmente en los textos, pero bueno, se pone el título. Dice Marcos 12:41, estando Yeshua sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. El diezmo no es dinero. El diezmo no es dinero. Lo que es dinero, ¿sí? Según la Torá, es la tzedaká, la ofrenda, o la terumá, una contribución para el templo, para la obra. Estando Yeshua sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, todo lo que tenía, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Cuando menciona de su pobreza, se refiere a que ella es parte, según la Torá, de este grupo vulnerable que recibía asistencia social. Lo que está diciendo aquí es que de su asistencia social, que eran 2 blancas o un cuadrante, ella en su corazón decidió destinarlo a la ofrenda del templo. ¿Sí? La ofrenda del templo. Lo estaba entregando a Adonai. La prioridad para esta viuda, pese a que estaba en este sector vulnerable, era Adonai. Pero ¿qué se le exige? No era el diezmo. El diezmo no es en dinero, según la Biblia. No vas a encontrar ningún texto que relacione diezmo con dinero. Lo que muchos pastores utilizan o textos que se utilizan para el diezmo, en realidad son textos que hablan de tzedaká, de ayudar al necesitado. Todos los textos. Por favor, escribe algún texto que consideres que es usado para pedir el diezmo en una congregación y vemos que se tratará de una ofrenda para el necesitado. No es un diezmo para el pastor. Claro, todo obrero es digno de su trabajo, ¿sí? Pero un obrero que pide diezmo está atentando contra algo que no es Torá. Un obrero sí es digno de su trabajo, pero para eso está la tzedaká, para eso está la terumá, la contribución por parte del pueblo. Y eso es valioso, eso también es bueno y es bendecido. Aquí está. Es bendecida esta ofrenda, esta tzedaká que la mujer viuda está haciendo en el templo, aunque es mínima en comparación con los ricos, está siendo calificada como un acto bueno, un acto de rectitud, un acto noble, alto, como para que Yeshua lo tome de ejemplo y enseñar este principio tan importante para sus discípulos. Bueno, espero haber contestado tu pregunta, Miriam Calá, que el Eterno te bendiga. Gracias a todos por acompañarnos hasta este punto en el estudio. Pasen una semana de gran bendición. Shavua Tov para todos ustedes, es decir, una semana buena, una semana excelente y de gran bendición, y que los propósitos del Eterno, de nuestro Padre, se cumplan en la vida de cada uno de ustedes. Vamos a despedirnos con Birkat Kohanim. Bendición sacerdotal. Yevarejeja ya veishmereja, Yaer ya panaveleja vijuneja, Isa ya panaveleja, Beyasem leja shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai te mire con agrado y te extienda su amor, que Adonai te muestre su favor y te conceda shalom.